¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes, noches y bienvenidos a Televisión Vega Baja. Una semana más estamos aquí en nuestra delegación de Orihuela, con gusto entrando en sus hogares, en ese nuevo placer que hemos descubierto, que es tener la posibilidad de hacer televisión en plató y hacerla con invitados que durante los últimos meses ya saben que ha sido totalmente imposible. En esta nueva andadura, en esta andadura todavía con muchas limitaciones, pero poco a poco intentando plantarle cara, por lo menos anímicamente, también a la expansión de esta pandemia. Hoy tenemos la oportunidad de tener en plató a una persona que a nivel provincial va a tener que jugar un papel importante, no sé si le gusta más o menos el término de reconstrucción, pero en lo que tiene que ser el día después de esta pandemia, por las áreas que tienen encomendadas de gestión en la Diputación Provincial de Alicante, como diputado de Proyectos Europeos, Agenda Digital e Innovación. Él también es el portavoz del Gobierno provincial y vecino de la comarca. Adrián Ballester, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros en estas circunstancias no especiales y me gustaría comenzar pues teniendo un recuerdo con las personas que han fallecido durante esta pandemia y sobre todo especialmente y tratándonos en el ámbito de la Vega Baja con los fallecidos del departamento de Torrevieja y de Orihuela, un total de 58 personas que desgraciadamente pues ya no están con nosotros y es lo que más tenemos que lamentar, las víctimas mortales de la pandemia. Eh, Podría ser un poco malo y preguntarle que con qué número de víctimas mortales nos quedamos. Con los datos del doctor Simón del Gobierno, con los de la funeraria, con los del Instituto Nacional de Estadística, con el número menos de beneficiarios de pensiones del sistema de la seguridad social. ¿Qué cifra le parece a usted más convincente? Bueno, está claro que en España quien tiene las competencias a nivel estadístico es el INE, es el organismo que tiene las competencias y está diciendo que hay 16.000 personas más de las que realmente se están contando y que llegan a casi 30.000 personas fallecidas. Los registros también del Ministerio de Justicia a nivel civil de los fallecidos, del aumento de los fallecidos también está ahí. Yo creo que al final lo que tiene que hacer el gobierno es comprometerse con la transparencia. Sabemos que cerraron los portales de transparencia y que el gobierno no quería informar, que el gobierno no quería responder a las preguntas de los periodistas. Luego cambió por la presión social que se tuvo, pero lo que se tiene que decir y hacer es decir la verdad. Y el gobierno tiene la obligación de informar a la ciudadanía de los números reales de esta pandemia. ¿Será que no está haciendo ruedas de prensa este gobierno y el director del Centro de Emergencias Sanitarias? Las comparecencias ya semanales clásicas del presidente Sánchez, las distintas comparecencias. ¿Entiende usted que esa forma de informar no está siendo del todo efectiva o transparente o veraz? O no sé, póngale usted el calificativo que entienda más adecuado. Bueno, precisamente el otro día estábamos hablando en una jornada en un seminario web que organizamos de estos temas y lo que no puedes dar es una rueda de prensa que dura 2 horas y media, porque al final la gente es imposible, materialmente imposible poder seguir. El señor Sánchez se pone un teleprompter, que es lo que los periodistas del ámbito de los informativos tienen, donde le ponen el discurso y donde está mirando a cámara leyendo el discurso de 1 hora. Luego selecciona a los periodistas que le da la gana y le hacen las preguntas que son cómodas para él, nunca preguntas incómodas de medios de comunicación que puedan ser escritos. Eso no es una rueda de prensa en términos de comunicación. Aquí ya se la ha bautizado como el aló presidente, ¿no? Recordando el programa del semidictador que tenemos en Venezuela, donde comparecen los medios, donde él es el propio presentador y se guisa y se come el programa televisivo. Creo que España es una democracia consolidada y no nos merecemos este tipo de comunicación por parte del gobierno, donde hay una sobreinformación, pero no hay una información real, verídica y Ujú. cierta sobre los datos reales de la pandemia. Al margen de todos estos aspectos puntuales que estamos hablando, ¿cuál es su impresión general de... Me gustaría decirlo en pasado, pero desgraciadamente no podemos hablar todavía de esto en pasado. Seguimos estando en estado de alarma. ¿Cuál es la impresión que tiene Adrián Ballester de lo que hemos vivido y estamos viviendo? Y me atrevería a decir lo que nos queda por vivir de este COVID-19. ¿Cómo lo ha vivido usted personalmente? Bueno, yo personalmente lo he visto con muchísima preocupación, ¿no? Y de todo el dolor y todas las pérdidas que se han producido, ¿no? Y toda la gente que realmente lo está pasando mal, lo está pasando muy mal y está sufriendo por esta situación. Me parece que al final necesitamos un gobierno serio y competente y no lo tenemos en la actualidad. Estamos en la peor crisis
de España, de la historia de España en la época posmoderna, y tenemos al peor gobierno que se puede tener en una crisis como esta. A mí me preocupa que no se anticiparan, que estuviesen los informes, que tuviesen la información y no se estuviesen tomando decisiones. Me preocupa la política de las ocurrencias. Un día digo una cosa, otro día digo otra. Me preocupa las tensiones del gobierno, donde la gente más valiosa del propio gobierno, como la vicepresidenta Nadia Calviño, ya la quieren echar de nuevo a la Comisión Europea, donde era director general, ahora al Eurogrupo, porque es la que está poniendo un poco en orden y diciendo estas cosas es que no las podemos hacer, y donde se está haciendo. Estamos amparados bajo la Comisión Europea, ¿no? donde somete un férreo control al gobierno, pero lógicamente existen unas tensiones en el ámbito de gobierno que no son buenas para la sociedad en su conjunto, porque no podemos estar cada día haciendo una cosa y diciendo justamente la contraria, o por el BOE de la noche publicar algo que la gente no conoce. Yo creo que esta situación les ha sobrepasado, no estaban preparados para ello y necesitamos personas responsables gobernando nuestro país. ¿Y la oposición? La oposición ha estado a la altura de una magnitud de este calibre. Eh, no sabe nadie cómo hubiese gestionado esto el Partido Popular si hubiese estado en el gobierno. Eso es jugar a política ficción. Pero la labor de oposición, el Partido Popular ha hecho la oposición que merecería una cuestión de Estado, como es plantarle cara a una pandemia de esta magnitud. El Grupo Parlamentario Popular yo creo que está a la altura de las circunstancias y en la gravedad de la situación en la que estamos. En primer lugar, estuvo apoyando en todo momento al gobierno en la situación de estado de alarma. Veíamos como el presidente Sánchez se estaba riendo del portavoz de la oposición, Pablo Casado. Decía en ruedas de prensa que había hablado con Pablo Casado y le había informado, y posteriormente decía Pablo Casado que a él nadie le había llamado para hacerle ninguna consulta. Vimos a un Pablo Casado donde estuvo apoyando el estado de alarma al principio, pero cuando ya la situación empezaba a ser insostenible y se convertía en hacer un blanqueamiento a la gestión del gobierno, el Partido Popular dijo no, basta ya, porque no podemos seguir tolerando las barbaridades que este gobierno está haciendo. Hemos sido un partido donde se han propuesto una batería de medidas para esta crisis. Tenemos la gestión de grandes ministros que han formado parte del gobierno de España. Se están organizando todos los días jornadas con personas implicadas, con la sociedad civil, y se está tomando buena nota de cuáles son las medidas que nuestro país necesita en estos momentos. Yo creo que el PP de Pablo Casado ha estado a la altura de las circunstancias, el PP de Isabel Bonich también, en las Cortes Valencianas, proponiendo, haciendo una crítica constructiva y apoyando al gobierno en la situación de crisis, y creo que el Partido Popular es un partido de Estado, es un partido de gobierno, que tenemos mucha experiencia de gestión y ha estado a la altura de las circunstancias. Usted es responsable de modernización, de innovación en la Diputación Provincial de Alicante. Voy a utilizar un topicazo que se ha quedado de estos días. La modernización y la innovación han venido para quedarse. De la noche a la mañana, puestos de trabajo en los que no se podía teletrabajar, empezó a teletrabajar. Empezamos a usar herramientas que estaban ahí un poco obsoletas, que sabíamos que existían de oídas, pero que se han convertido en la cotidianidad. El reto de innovación y de modernización de la administración, digamos que coge ahora velocidad de crucero. En la Diputación de Alicante llevamos muchísimos años trabajando en materia de modernización administrativa y lo hemos demostrado en el tiempo, y los números están ahí. Somos una de las provincias tecnológicamente más avanzadas en los ayuntamientos. La Diputación trabaja principalmente con lo que es la propia Diputación y sus organismos, pero también con los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y también con el resto de ayuntamientos, pero principalmente sobre esos ayuntamientos. Gracias al trabajo que venimos haciendo en los últimos años, pues tenemos unas condiciones muy positivas, que pasar al teletrabajo prácticamente nos ha costado muy poco esfuerzo, porque ya teníamos los deberes hechos. Lo que se llama hoy en día los procesos de transformación digital, ahora mismo con la crisis de la COVID, estos procesos de transformación digital se han acelerado, porque ha sido, le llamo yo, que estoy preparando un artículo sobre eso, transformación digital forzosa, a la fuerza, porque no se podía salir de casa y por lo tanto había que teletrabajar. Lógicamente, pues estamos muy satisfechos, ¿no?, del trabajo que se ha hecho en el teletrabajo, porque la administración pública de la provincia de Alicante no ha parado, ¿no? Y vemos también, pues, como uno de los grandes ayuntamientos de la comarca que le faltaba ese paso, como es el ayuntamiento de Torrevieja,
recientemente, pues también ya se ha adherido y ya tiene su sede electrónica y está empezando a tramitar electrónicamente. Así que creo que los resultados son muy positivos a nivel de modernización de los ayuntamientos. Hay administración electrónica, innovación, modernización. Y voy ahora a la otra pata de sus competencias, proyectos europeos. Europa nos sigue quedando demasiado lejos, señor Ballester, cuando en momentos tan difíciles como los que estamos pasando, vemos que hay en según qué momentos reticencias a que fluya el dinero, por decirlo en términos coloquiales, a poner dinero sobre la mesa para mejorar la situación de los ciudadanos, sobre todo por parte de algún país de la zona norte de Europa. ¿Qué papel va a jugar Europa desde su punto de vista? Y se lo pregunto a usted, que es conocedor del funcionamiento de las instituciones europeas en la reconstrucción de nuestro país después de este COVID y sobre todo en la reconstrucción de lo que más cercano nos pille, de la provincia de Alicante, de los municipios de la Vega Baja. A mí me preocupa cuando de la Unión Europea suele hablarse siempre en negativo para comentarse algún chascarrillo de forma negativa en las negociaciones, pero nunca de lo positivo, de lo que se está haciendo. La Unión Europea ha tomado en estos últimos 2 meses más decisiones que en los 2 últimos años. Se han desbloqueado negociaciones eternas que estaban totalmente bloqueadas. Y España va a recibir más de 140.000 millones de euros directo para trabajar en la reconstrucción económica y social de nuestro país. Lógicamente, todas las administraciones tenemos que hacer los deberes. Hace unos días nos enterábamos cómo en el episodio de la Dana de septiembre y donde se solicitó la activación del Fondo Social Europeo para que recibir esos fondos en infraestructuras que necesitamos, vimos cómo el gobierno no había enviado ni siquiera todavía esa información que es vital para poder trabajar en la reconstrucción de infraestructuras que necesitamos. Está la comarca para dejar pasar inversiones. Sí, pero es la realidad. Por lo tanto, la Unión Europea está respondiendo, se han tomado decisiones muy importantes y España es, junto a Italia, los países más beneficiarios de la política de la Unión Europea. No podemos decir en ningún momento que la Comisión Europea no está haciendo nada. No podemos decir que Europa está pasando de España. España está muy presente en la Comisión Europea. España es uno de los países más importantes de la Unión Europea y España pinta mucho en Bruselas. Lo que pasa es que tenemos que hacer los deberes de gestión a nivel interna y también tenemos que controlar qué políticas públicas estamos haciendo, lógicamente. Ahí entiendo de sus palabras que hay políticas públicas de nuestro país que nos están gustando, que nos gustan a Europa. Bueno, lógicamente a Europa no le gusta que se tomen medidas que no tienen un respaldo económico, por ejemplo, porque muchas veces no se pueden tomar. La reforma laboral ha causado muchísimo perplejo también en el ámbito del gobierno, porque hemos visto como posiciones de fuerza de muchos ministros donde no se habían enterado que la reforma laboral se iba a derogar por un acuerdo que había llegado el Grupo Socialista con los herederos de Bildu para que le apoyase el anterior estado de alarma. Esto fue una polémica, estamos viendo semanas de polémica tras polémica, en los últimos días al ministro Marlaska y el gobierno le va saliendo una polémica, sale otra y tapa la anterior, pero es que desde que enero, llevamos un año que desde enero con el ministro Ábalos que se reunió con la vicepresidenta en Venezuela, semana a semana tenemos un escándalo del gobierno de España y aquí no ha dimitido nadie, absolutamente nadie. Y han aprovechado esta situación de estado de alarma tampoco para dimitir nadie en los graves casos que están saliendo a la luz pública y que una democracia tan seria como la española no puede consentir. Desde su experiencia política, que ya acumula alguna, Sí. ¿Piensa que finalmente darán cumplimiento a esa derogación de la reforma laboral? Que es lo mismo que preguntarle quién manda de verdad en el gobierno de España. Pues no lo sé, porque estos días están viendo a ver cómo se pueden cargar a la vicepresidenta Calviño y la quieren mandar al Eurogrupo. Y parece ser que dentro del ámbito del gobierno es quien estaba diciendo, oiga, es que las cuentas no salen, es que si hacemos esto vamos a reventar todavía más a nuestros sectores económicos, que al final los políticos no creamos empleo. Los que crean empleo son los empresarios, los emprendedores, los autónomos. Son quienes están contratando. No un político, que el único empleo que crea un político es cuando saca convocatorias de empleo público. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer los políticos es dar las facilidades, las herramientas a las personas que quieren emprender un proyecto, a ponerles una alfombra roja en la administración y darle todo tipo de facilidades,
cobrar los mínimos impuestos y que una empresa lo que quiera poner una instalación en un municipio, darle el máximo de posibilidades. Pero lo que no podemos hacer es poner trabas administrativas y peros y paralizaciones a proyectos que crean empleo en nuestros territorios. Ujú. Eh, ¿Qué papel va a jugar la Diputación de Alicante, señor Ballester, en todo este día después de la emergencia sanitaria? Vamos a ser optimistas, vamos a imaginar que ni rebrotes ni puñetas, que esto va a la baja y que en unas semanas será historia con todas las medidas de mascarillas, distancia social, etcétera, etcétera. ¿Qué papel va a jugar la Diputación de Alicante en el ámbito de sus competencias? Porque también el ámbito competencial de cada una de las administraciones también acota, limita o focaliza más la capacidad de reacción. Pues el Gobierno de la Diputación de Alicante lo que quiere, junto a todas las entidades locales e ayuntamientos de España, lo que queremos es que nos permitan gastar el ahorro que tenemos acumulados en el banco. Mire usted, la Diputación de Alicante tiene más de 200 millones de euros en cuentas que el Gobierno no les permite gastar. Nosotros no queremos tener 200 millones de euros en cuentas corrientes. Queremos crear inversión, queremos ayudar a nuestros emprendedores, queremos motivar y incentivar el crecimiento económico. Pero lo que no queremos tener es dinero en un banco. Las administraciones no estamos para tener dinero en el banco, estamos para investir, para gastar. Y eso es lo que nos preocupa en estos momentos. La Diputación ha estado trabajando en esta crisis. En primer lugar, empezamos destinando un paquete de 6 millones de euros a las personas que peor lo estaban pasando, a cualquier persona que tuviese un problema, que había cerrado su actividad temporalmente, a través de su ayuntamiento ha podido y puede pedir esas ayudas. Posteriormente, los 6 millones de euros para autónomos, para comercios, para micropymes y para un sector que no podemos olvidar, que son las personas que son profesionales liberales, que cotizan a través de una mutua de colegiación y que se habían quedado fuera de todo tipo de ayudas. Estos 6 millones de euros también a través de los ayuntamientos ya se están empezando a publicar todas las bases. Suspendimos el pago de los impuestos y los trasladamos. Hemos dado 10 millones de euros en créditos a los ayuntamientos para que pudiesen tener efectivo y poder gastar en la situación de esta crisis. La Diputación de Alicante ha estado ahí. La Diputación de Alicante es la institución más cercana a la provincia de Alicante y a los ayuntamientos y vamos a seguir respondiendo, por ejemplo, con el Plan Planifica, donde se invierten 72 millones de euros en obras para movilizar también al sector construcción, sector servicios, que tan importante es en la provincia de Alicante. No le voy a decir si tiene miedo, porque el miedo creo que no es un término adecuado. No sé si tiene algún tipo de incertidumbre por si esos 200 millones de euros en las cuentas de la Diputación de Alicante le resultan atractivos al Gobierno de España para dedicarlos a otros menesteres, le hace el ingreso mínimo vital. Pues ese es el temor que tenemos, porque ya la ministra de Hacienda ha dicho 2 veces en sede parlamentaria que quiere incautar el ahorro de las administraciones locales. La Diputación de Alicante tiene 200 millones, pero es que mi ayuntamiento tiene 100.000 euros, el ayuntamiento de Orihuela tiene 20 millones de euros, el ayuntamiento de Torrevieja también un montón de millones de euros. Es dinero que los ciudadanos han pagado con sus impuestos a su municipio y por lo tanto los ciudadanos tienen derecho a que se revierta el dinero que han pagado de sus impuestos locales, se revierta con políticas públicas que le favorezcan como ciudadano. Es un principio fundamental y se ve una violación constitucional de la autonomía local que el gobierno intente quitar el ahorro que los ciudadanos han pagado a sus ayuntamientos para quitárselo y gastárselo en lo que ellos quieran. A su ayuntamiento le eligen los ciudadanos. Los ciudadanos eligen a su alcalde, a su alcaldesa, no cuando ha votado y por lo tanto tiene que gestionar, tiene que tener autonomía para gestionar su municipio. Creo que no es justo y creo que es inconstitucional aprobar una medida de este tipo. Voy a volver enseguida al conjunto de la Vega Baja, pero me quiero ir un momentito a Redován. Este año, con todo lo que se está suspendiendo, con lo que no se está haciendo, han tenido que plantear una modificación para focalizar la nueva realidad del COVID en las cuentas públicas de Redován. ¿Usted no tiene algún tipo de miedo que al año que viene, con la famosa regla de gasto, configurar los presupuestos del 21 vaya a ser una puñeta? Bueno, nosotros venimos de aprobar el lunes los presupuestos y además fueron unos presupuestos que contaron con el apoyo del Partido Popular, del
Partido Socialista y de Ciudadanos. Tenemos también Podemos, pero se abstuvo en la votación de los presupuestos. Eran unos presupuestos que veníamos trabajando desde octubre, los íbamos a aprobar en marzo, pero saltó el estado de alarma y lógicamente decidimos paralizar. Y hemos destinado, pues, por ejemplo, el dinero de las fiestas en dar ayudas económicas, pues, a todos los afectados, tanto ayudas sociales como ayudas a los sectores económicos. Venimos de aprobar esos presupuestos y de aprobar una liquidación presupuestaria donde sí cumplíamos con todos los parámetros económicos, y nosotros con el presupuesto que hacemos entendemos que vamos a aprobar todos esos términos económicos. Lo que vaya a pasar el año que viene, yo creo que el año que viene sí que se van a ver afectados mucho el ingreso de las arcas públicas. Lógicamente, muchísima menos actividad económica, y eso va a tener una repercusión económica en las arcas públicas de todas las administraciones, y veremos a ver lo que hacemos. A mí sí que me preocupa que me quiten el ahorro, porque es el ahorro que están quitando a mi municipio y a todos los ciudadanos, y por lo tanto es algo que creo que no podemos consentir ningún alcalde o alcaldesa, sea del color político que sea. La FEM está defendiendo esta postura y la FEM la gobierna el Partido Socialista. Es el alcalde de Vigo, el presidente de la FEM, que es la Federación Española de Municipios y Provincias. Yo entiendo que con esta defensa férrea que está haciendo de la autonomía municipal, si el gobierno se le ocurriese hacer una medida tan dura y tan drástica como quitarle los ahorros a los ayuntamientos y el ahorro de los vecinos en sus municipios y que no se puedan beneficiar de políticas públicas, creo que, por ende, pues toda la FEM en bloque deberá dimitir y elegir una nueva directiva, porque es algo que es inasumible para el mundo local. Abel Caballero necesita los recursos para iluminar Vigo de cara a las... Así es. Supongo que se gastará menos dinero en iluminación, ¿no? Con la O crisis no, que hay. o no, vaya usted a saberlo. Podremos saber en el mes de diciembre. Tendremos oportunidad de hablar de aquí a allí. ¿Qué actitud va a tener la Diputación de Alicante en el plan de reconstrucción de la Comunidad Valenciana que ha propuesto el presidente Ximo Puig? Pues un plan, nosotros vamos a tener una actitud activa, pero esperemos que la mesa de reconstrucción no sea como el plan Renace, ¿no? Porque en el plan Renace... ¿Qué le pasa al plan Renace? Parece que lleva velocidad de crucero. Me han dicho que para el verano habrá texto definitivo. Bueno, debía de estar en junio y en junio no va a estar porque estamos ya en junio. O sea, el compromiso que había, el timing que había es que en junio iba a estar. Creo que lo que intenta en primer lugar es aparentar de que están haciendo un proceso de participación pública, pero sin realmente escuchar a las voces autorizadas en este ámbito. En el ámbito de la Comunidad Valenciana se ha creado una mesa de reconstrucción en las Cortes Valencianas. Y por otro lado se ha creado otra mesa por parte del Gobierno de la Generalitat en el Palo de la Generalitat. Estamos viendo estos días como en las Cortes Valencianas el Colegio de Médicos está criticando duramente al Consell, o el Colegio de Enfermería está criticando duramente al Consell. Pero por otro lado estamos viendo cómo en la Generalitat se ha creado otra mesa que todo es gente a favor y todo es gente que habla muy bien de, por ejemplo, los famosos hospitales que el 30 de marzo iban a estar abiertos, los hospitales de campaña atendiendo, pues aún estamos esperando que se abran y lógicamente pues ya no se van a abrir por la situación de la pandemia. Pero han estado haciendo muchos anuncios y mucha publicidad y poniendo fechas sobre cosas que se iban a hacer que luego no se hicieron. Por lo tanto, no podemos hacer aparentes procesos de participación pública para después no realmente afrontar los problemas. ¿Y de qué sirven mesas si luego no hay presupuesto, ni hay actividad, ni se reflejan? ¿Qué estamos viendo en el Renace? Pues en el Renace estamos viendo cómo se están produciendo reuniones, pero no estamos viendo cómo se están solucionando los problemas que los técnicos están diciendo. Vimos las lluvias que tuvimos el lunes y el martes en Orihuela, por ejemplo, en toda la Vega Baja, pero en Orihuela, y cómo las imágenes de ríos o en el Rabaloche, o los ríos que se producen, por ejemplo, en la Sierra de Redován, o el problema del desvío de la Rambla de Vanilla, cómo en Redován se está inundando toda la zona del campo, la Rambla está viniendo agua sin control, 200 litros por segundo, en una Rambla que no tenía cauce y que de repente ha tenido cauce, y donde el señor presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura nos ha dicho que hasta que no pase el estado de alarma no se va a reunir ni siquiera con nosotros. Creo que en la política hay que tener otra actitud. Creo que en la política hay que escuchar y atender los problemas de los ciudadanos. Y el plan Renace no puede ser una excusa para no hacer nada. Porque desde luego, si la Generalitat quiere hacer cosas en la Vega Baja, tiene la posibilidad a través de los fondos FEDER y a través de la baja ejecución de los fondos europeos que se tienen para infraestructuras, y que mire
todavía quedan por gastar más del 50% de ese fondo FEDER, de Fondo de Infraestructura, un fondo que empezó en el 2014 y termina en el 2020, señor Niorte, pues tienen todavía el 50% del fondo FEDER sin gastar. Cuando todos los En técnicos, millones de euros, ¿cuántos quedan en la hucha más o menos? pues más de 300 millones de euros. Estamos hablando de más de 300 millones. Estos son datos que mi grupo parlamentario ha pedido en las Cortes, son datos que están públicos y donde hay una baja ejecución de proyectos que en la Unión Europea. En la Unión Europea dicen, pero oiga, pero si España me está pidiendo más dinero y hay regiones que no se están gastando el dinero que se tienen que gastar. Es que somos hasta incapaces de gastarnos el dinero que viene de Europa. Es que yo he planteado en las reuniones del Vega Renace que es inadmisible que con todas las necesidades de infraestructuras que tenemos en los municipios y estamos planteando en los municipios, en los ayuntamientos, en esas reuniones, no se tengan en cuenta. Donde estamos viendo que el planteamiento es hacer un desvío de la Rambla de Vanilla y que se inunde Albatera y los campos de Albatera. Claro, la gente de Albatera está que trina, pero ¿cómo vamos a dejar que vamos a inundar una zona que antes no se inundaba porque no se inunde otra? O sea, no tiene ningún sentido. Creo que hay que actuar con sentido común y creo que hay que escuchar las voces autorizadas en el ámbito de las infraestructuras de la Vega Baja. Fondo de cooperación municipal es un tema también que me interesa por esa posición que mantiene la Diputación de Alicante. ¿Qué va a hacer ahora en este escenario? Bueno, el Fondo de Cooperación Municipal es algo muy sencillo que voy a explicar. Los ayuntamientos gestionamos un municipio donde viven los ciudadanos y esos ciudadanos pagan impuestos. Existe un fondo estatal, un fondo nacional, donde el Estado nos transfiere a los ayuntamientos dinero por los impuestos que gestiona de nuestros vecinos. Es decir, hablamos de el IRPF, el impuesto de sociedades que pagan las empresas, del IVA, es decir, impuestos que la agencia tributaria pagamos y que luego una pequeña parte repercute a favor del municipio a través de una transferencia. En esa filosofía de dar recursos a las entidades locales para tener dinero, existen en muchas autonomías un fondo autonómico. ¿Y cuál es la filosofía del fondo autonómico? La filosofía es repartir una pequeña parte de los impuestos que la autonomía gestiona en ese municipio. ¿Qué impuestos gestiona una autonomía en un municipio? El tramo autonómico del IRPF, en la renta hay una parte que pagamos, lo decide la Generalitat, que pagamos a la Comunidad Valenciana. El impuesto de transmisiones patrimoniales, cuando estamos haciendo una transmisión de un vehículo o de un solar, eso la Generalitat nos debe dar una parte a los municipios para poder gestionarlo. ¿Qué es lo que pasó en la Comunidad Valenciana? Pues lo que pasó en la Comunidad Valenciana es, como yo no tengo dinero y encima pago mal y tarde, pues voy a pedirle a las diputaciones que me den el 50% de un fondo municipal, el cual tengo que financiar yo como comunidad autónoma. Tengo la obligación, pero voy a pedirle a las diputaciones el 50%. Nosotros lo que hemos dicho a ese fondo es, me parece bien, porque la Diputación lo que se dedica es ayudar a los municipios. Aunque no lo haga nadie en España, vamos a ayudarles. Pero vamos a ayudarles si la Generalitat asume parte de la gestión que la Diputación está haciendo de competencias que son de la Generalitat. Los ciudadanos y ciudadanas de la Vega Baja deben de saber que la Diputación de Alicante se gasta de sus 240 millones de euros, nos gastamos 32 millones de euros en políticas que son competencia de la Generalitat y que en Valencia y que en Castellón sí que asume esa competencia la Generalitat, pero los alicantinos somos perjudicados con respecto al resto de provincias. ¿Por qué en la provincia de Alicante no se gestiona por parte de la Generalitat los 32 millones de euros en competencias que gestiona la Diputación? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué pasa el tiempo? ¿Ustedes le han preguntado al gobierno autonómico? Se lo hemos preguntado. ¿Y la respuesta es? La respuesta es que se iba a poner un calendario, pero ese calendario nunca llega. Llevamos años con ese calendario, pero nunca llega. Entonces, hemos aprobado una moción en la Diputación donde hemos dicho, nos vamos a adherir, pero a cambio queremos un plan, un timing, donde vaya usted diciendo en cada año y en cada fase qué políticas va a asumir de la Diputación y que ya está asumiendo en Valencia y Castellón. Porque lo que no puede ser es que toda la política cultural de la Generalitat se centralice en Valencia y Castellón. ¿Usted sabe lo que se hace en materia de cultura
con respecto a Valencia, menos del 3% en la provincia de Alicante con respecto a Castellón y Valencia. Eso no puede ser. Tenemos instalaciones culturales muy importantes como el Auditorio de la Diputación de Alicante, con una orquesta sinfónica que no recibe un euro. Tenemos otras instalaciones como Elche, que tiene su instalación, en Torrevieja, donde tiene el auditorio, o el teatro, en Orihuela, donde tenemos el Teatro Circo. No se recibe financiación para hacer cultura. Es un ejemplo de esas discriminaciones. Y nosotros lo que estamos pidiendo es precisamente eso. Oiga, comprométase a asumir las políticas públicas que la Diputación está asumiendo por parte de la Generalitat. Con una hoja de ruta, un calendario, ¿van a conformarse ustedes? Con un calendario con hechos, lógicamente. Vamos a ir por hechos. Es decir, si la Generalitat asume 3 millones de euros de gestión de la Diputación, pues la Diputación pondrá 3 millones de euros. Es decir, va a ser lo que estamos planteando es un acuerdo de este tipo, en el ámbito del Fondo de Cooperación. Pero son debates que, sobre todo el Partido Socialista genera y que son debates que a la gente no le preocupa, porque al final la Diputación, el dinero llega a los municipios y estamos demostrando con las inversiones que estamos haciendo, porque cualquier inversión que se hace en los municipios son inversiones de la Diputación. La Generalitat ni está ni se le espera en la Vega Baja y lo estamos demostrando con la actitud que tienen con respecto a la política en la Vega Baja. Desescalada, señor Ballester. Usted es de secano, es de interior, pero hay un sector turísticamente muy activo de cara a la costa. El turismo de interior en el momento estival se focaliza más en las zonas costeras y hay preocupación sobre cómo afrontar una desescalada segura en lo sanitario, pudiendo disfrutar de las playas, pudiendo disfrutar de la hostelería, de la oferta de ocio y hacerlo compatible con una tranquilidad sanitaria de poder estar en una terraza tomándose un helado, ni más ni menos que eso. ¿Cómo vislumbra usted que puede ser el verano de 2020, turísticamente hablando, con lo que aporta turísticamente también a nuestra comarca de la provincia de Alicante este sector? Pues mire, señor Norte, yo me acuerdo perfectamente cuando estuvimos en Fitur, además que estuvimos juntos, y cómo Creo que en 2021 no sé si nos veremos allí. Sí, no sé si habrán ya ferias, ya veremos a ver qué pasa con esta nueva normalidad. Me acuerdo cómo se esperaba un verano muy importante para turísticamente la provincia de Alicante. Y cómo, pues de repente, pues todo, la preocupación en la que vivimos, cómo el aeropuerto de Alicante, uno de los aeropuertos más activos de España, pues está ahora mismo con muy poca actividad, ¿no? Por ese cierre de fronteras y también por una mala práctica del gobierno. Estuvo a punto incluso de estar cerrado totalmente. Efectivamente, o sea, el gobierno quería tenerlo cerrado totalmente, pero debido a la presión social, uno de los aeropuertos más importantes de España pues decidió abrirlo y rectificar en esa decisión. Nosotros la afrontamos en primer lugar, lo primero es la salud de las personas, lógicamente, pero tenemos que actuar también con prudencia y con sentido común. No nos podemos volver locos aquí como si estuviéramos en Marte y tenemos que ir todos con una actividad que sea normal. Hay que escuchar a los médicos, a los expertos, a los sanitarios, a los epidemiólogos. Eso es lo que tenemos que hacer, escucharles y no pasarnos con las medidas, porque a ver si la desescalada va a ser un desescalabro económico y la gente tiene que comer, la gente tiene que vivir y por lo tanto tenemos que actuar con racionalidad y con sentido común sobre todo y ayudar pues, a nuestro sector económico porque es fundamental pues, la hostelería y el mundo del turismo en toda la provincia de Alicante. La última vez que usted visitó este plató estuvimos hablando durante muchos minutos del tema del plurilingüismo. Así es, me acuerdo. Estaba en boga en aquel momento, plurilingüismo que el COVID ha dejado de momento aparcado sobre la mesa ante las circunstancias excepcionales. ¿Piensa usted que la Generalitat puede aprovechar este impasse para recapacitar sobre alguno de los aspectos de ese plurilingüismo, de ese decreto de esa norma de plurilingüismo, máxime cuando justo antes del anunciado estado de alarma había prevista una convocatoria de manifestación por parte de los padres que se suspendió? Y se canceló por sentido común y sí, sí. ¿Lo está poniendo usted en antítesis con alguna otra concentración que Así se suspendió? es. El sábado era la manifestación de sábado 7 de marzo y se canceló por prudencia sanitaria. Otros no cancelaron ese tipo de manifestaciones del 8 de marzo. ¿Piensa usted que entonces este impasse puede llevar a la Consejería a recapacitar
y, no sé, establecer algún tipo de modificación en ese texto. Pues de momento ha cancelado la elaboración de los planes lingüísticos de centros, que es Ujú. el documento marco que tenía que acoger el tema del plurilingüismo. Yo creo que en el tema de la lengua hay que actuar como en sentido común. Al final, el aprendizaje de lenguas es positivo, ¿vale? Yo no voy a decir manifestaciones que se escucharon aquí, tonterías de lo del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho o el sur o el norte, porque ese tipo de manifestaciones no tienen ningún apoyo pedagógico. Lo que sí que el aprendizaje de lenguas es una cuestión positiva y tenemos que verlo con una forma normal. Ahora, lo que la gente no se le puede imponer es determinadas lenguas que no tienen un arraigo social en un territorio y Ujú. donde asignaturas para el currículum de una persona como las matemáticas, imponérsela en un determinado idioma donde no es la lengua materna y donde estás perjudicando a los niños y a la juventud en el aprendizaje de esas asignaturas que además suelen ser muy complejas, donde tienen un porcentaje de suspensos mucho más alto y donde es inadmisible que se tenga una imposición idiomática. Yo creo que hay que actuar con sentido común y al final, pues cada centro tiene una libertad y quien quiera estudiar un idioma que lo estudie y el que quiera hacerse exento del idioma valenciano, como está en la ley del 87, pues hacerse exento. Esa es una libertad que tienen que tener los padres y que tienen que tener los niños. Pero una imposición idiomática la veo inadmisible y creo que no la podemos consentir la ciudadanía de la Vega Baja que se recorten derechos. Si el presidente Chimo Puig verdaderamente quiere escuchar a la gente, que venga aquí y escuche, porque de momento no ha venido a escuchar, mandaba a su secretario autonómico a reunirse y el apoyo que tiene el sector en la provincia de Alicante, el sector que estamos defendiendo, la libertad educativa, es unánime. Por lo tanto, por favor, que actúen con sentido común y que no hagan cosas que van en contra de la opinión mayoritaria de la ciudadanía. Con declaraciones como esta no le van a hacer pregonero de las fiestas en Benicarló, que lo sepan. Pues hablé con la alcaldesa de Benicarló Será cierto, además. sí, sí, será cierto porque aparte es diputada provincial en la Diputación de Castellón. La conocí hace poco y le pregunté qué había pasado con las manifestaciones que se hicieron en este plató, en este estudio y lógicamente me dijo que en Benicarló no se había hablado de otra cosa durante muchos días sobre lo de la novia de Benicarló y para qué le metían a la gente de Benicarló en ese lío, que ellos no quieren saber nada de líos de hemisferio izquierdo o derecho. Bueno, se ha cumplido hace unos días el primer aniversario de las últimas elecciones municipales. Lo que ha pasado desde entonces, señora Esther, en menos Bueno, de un aquí año nos veníamos de una catarata parece que han pasado electoral. 10 años. Sí, Sí, sí. nos hemos comido una dana por medio, ahora una pandemia mundial. Que la Virgen de la Salud Así nos es. ampare. Que no se ha cumplido todavía el año de la coalición de gobierno, la Diputación de Alicante, pero en estos momentos en los que están entredicho, por ejemplo, el gobierno de la Comunidad de Madrid con la relación PP-Ciudadanos, quiero preguntarle, en la Diputación de Alicante, ¿cuál es la salud del acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos? Pues la relación es inmejorable. Tenemos una relación de trabajo en equipo muy importante. Hemos estado trabajando la situación de la pandemia. Yo he estado esta mañana con la diputada Julia y con el diputado Javier de Ciudadanos. Creo que formamos un gran equipo, creo que trabajamos con lealtad, con la visión de que lo importante es la provincia de Alicante y estamos centrados en eso. No tenemos ningún tipo de problema en la coalición de gobierno, así que a pesar de que algunos dicen y hablan de mociones de censura en la Diputación de Alicante, estoy totalmente seguro que va a haber gobierno de PP y Ciudadanos durante toda la legislatura, a pesar de que algunos no quieran, pero es lo que hay. Le voy a pedir ahora un ejercicio complicado. Hágame una lectura en clave comarcal de este primer año postelectoral en el municipalismo. El Partido Popular recuperó algo de músculo en las últimas municipales. Ayuntamientos que había perdido, como era el caso de Torrevieja, volvió a estar en la cuenta del Partido Popular, además con mayoría absoluta. Otros ayuntamientos que consiguieron recuperar. ¿Cómo ha sido este año? Y le dejo que le dedique un especial cariño a Redován, como ha sido el primer año de gestión de Nelly Ruiz como alcaldesa. Bueno, pues este primer año el Partido Popular está en muchísima mejor situación que la anterior legislatura. Gobernamos
al 75% de los ciudadanos de la Vega Baja en municipios. Gobernamos los municipios más importantes y se está demostrando la buena gestión que está haciendo el Partido Popular en todas las instituciones públicas en las que está. Yo estoy muy contento y felicito a los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular de la Vega Baja por la gestión que están haciendo. También estamos continuamente hablando y compartiendo experiencias, compartiendo problemas y compartiendo soluciones, y han estado a la altura de las circunstancias, tanto por la Dana, trabajando de día y de noche por mejorar la vida de sus ciudadanos, y ahora en esta crisis también han estado al pie de sus municipios trabajando y atendiendo todas las necesidades que tenían. El Partido Popular está ahora mismo en una mejor situación que estábamos hace un año por esa gestión que estamos haciendo, y a nivel municipal pues también el trabajo ha sido muy intenso. La alcaldesa Nelly Ruiz cogió la alcaldía con muchísima ilusión y todo el equipo, y se está trabajando con muchísima intensidad. Ha sido muy difícil la gestión de la Dana. Esta gestión también está siendo muy difícil. Todavía estamos con la gestión de la Dana, pues ahora en los presupuestos incorporando dinero para pagar las facturas, porque no llegan las ayudas ni de la Generalitat ni del Estado con el tema de la Dana. Estamos esperando que nos ingresen el dinero de la Generalitat, porque solo nos pagaron una primera transferencia de 45.000 euros, pero luego ya no llegó nada. Y estamos esperando también el dinero del Ministerio, que es fundamental, porque una vez que llegue el dinero del Ministerio, la Diputación va a sufragar directamente el 50%, que es el porcentaje que el Ministerio no nos paga, y directamente la Diputación va a sufragar ese dinero una vez que haga la transferencia. Así que es muy importante recibir ese dinero. Y con esta crisis social, pues también trabajando de día y de noche, trabajando en decretos, viendo lo que se hacía, solucionando problemas. Ahora estamos también con el problema de la Rambla, el desvío de la Rambla de Vanilla, que hemos puesto en conocimiento de la justicia, y el Seprona está investigando el origen de las aguas, y hay indagaciones de por dónde viene, y creo que la Confederación tiene que tomar cartas en el asunto y que no puede estar vertiendo en el municipio de Redován de forma incontrolada en un cauce que ya no existe. Se están vertiendo 200 litros por segundo, y que encima en las lluvias que tuvimos el lunes y martes las calles eran auténticos ríos, e incluso comunica, luego el problema va hacia el Puente Alto, y fueron Puente Alto de Escorratel. Vimos hace 2 semanas cómo Escorratel de nuevo se inundó, y lógicamente si no se abordan las infraestructuras que esta comarca necesita de forma urgente, lo vamos a pasar muy mal, y septiembre está a la vuelta de la esquina. El Partido Popular siente alivio, indiferencia con la sentencia que conocíamos ayer con respecto al caso Brugal. El Partido Popular siempre respeta las sentencias judiciales, cualquier tipo de sentencia y cualquier sea el contenido de las sentencias que se produzcan. Eso, lógicamente, tenemos que manifestar nuestro apoyo a la justicia, la separación de los 3 poderes del Estado, y por lo tanto el Ejecutivo y el Legislativo siempre tiene que apoyar las decisiones del Poder Judicial. Es una sentencia que está ahí, donde se ha suelto a los acusados, y donde el Partido Popular pues no tiene que manifestar ninguna opinión de esto. Sí que, lógicamente, pues el principio constitucional de la presunción de inocencia es un principio que nunca podemos perder, y donde a las personas que muchas veces se le ha hecho muchísimo daño, y de todos los partidos políticos, se respete siempre su presunción de inocencia. Eso sí que me gustaría decirlo. Algunos de los encausados eran o son de su partido, no sé si han causado baja, y los delitos que se les imputaban eran precisamente, habían podido acceder a ellos por formar parte del Partido Popular. Sin el respaldo no hubiesen tenido acceso al cargo público que tenía. Bueno, ocupaban una institución y se habían presentado por unas siglas, en este caso por las siglas del Partido Popular, pero eran personas que tenían un cargo ejecutivo en un gobierno, un cargo institucional. Estamos traqueando la puerta, como aquel que dice, de un acontecimiento también orgánicamente importante para el Partido Popular en el mes de julio, 18 de julio, auditorio de la Diputación de Alicante, el Congreso Provincial del Partido Popular, que va a dar ya continuidad a la transición entre la figura del que había sido presidente, el interregno de Eduardo Dolón, y el nuevo presidente. ¿El guión está escrito, señor Ballesteros, usted como presidente de ese comité organizador? Bueno, el plazo de presentación de candidatos, de candidaturas,
empieza el próximo lunes y yo en este momento no tengo noticias de que nadie se haya manifestado su opinión en presentarse. Lógicamente dicen los medios de comunicación, pero ahora mismo nadie se ha presentado oficialmente. Por lo tanto, mi trabajo en el comité organizador es pues, organizar el Congreso de la mejor forma posible, llamar a la participación de los militantes. Ya hemos abierto el proceso de inscripción a participar en este Congreso, que va a ser un Congreso muy telemático, muy digital, propio de la época en la que vivimos y estoy seguro que la designar a mi persona para organizar este congreso es por el conocimiento tecnológico que tengo y lógicamente pues estamos ya abriendo y con un simple teléfono móvil cualquier afiliado o afiliada se puede inscribir a nuestro congreso. Por lo tanto, nuestra idea es facilitar al máximo, pedirle a nuestros militantes que participen en este congreso y participen de forma muy activa. Para eso lo van a poder hacer desde su propia casa y a través de su teléfono móvil. ¿Cómo ve usted a Carlos Mazón? Bueno, Carlos Mazón es una persona que se deja la piel por la Diputación de Alicante. Yo no he conocido un presidente que esté todos los días, a todas horas, ocurriéndose cosas, proponiendo cosas, teniendo ideas para la provincia de Alicante. Me parece que es una persona que está haciendo un trabajo formidable en el ámbito de la Diputación de Alicante. Tenemos una gran suerte de tener un presidente como Carlos Mazón en la Diputación de Alicante porque está permanentemente en contacto con la sociedad civil, hablando con las asociaciones, viendo las necesidades que tienen y ejerciendo y tomando decisiones en políticas públicas y en forma económica, rápida, sin hacer anuncios que luego son irreales. Y lo hemos demostrado con el dinero que estamos dando a los municipios para atender esta crisis social. Es una persona que está ahí y que creo que está haciendo un muy buen trabajo como presidente de la Diputación de Alicante. Le voy a poner una pregunta, aunque me puedo imaginar por dónde van a ir los tiros de la respuesta, y es que me hago una valoración del papel que tuvo o que está desempeñando todavía Eduardo Dolón como presidente del Partido Popular después de la renuncia de Pepe Ciscar y en función de lo que pueda ocurrir ahora en este congreso, que aunque usted no lo diga, pues parece que sí que tiene un guión más bien escrito. Entiendo que en su papel institucional dentro del orgánico le corresponda ser cauto. Bueno, Eduardo Dolón era el secretario general del partido y, lógicamente, ante la dimisión del presidente, automáticamente pasa a ser el presidente del partido de una forma interina hasta que se celebra ahora este congreso. Eduardo Dolón es una persona que ahora mismo ha trabajado durante 4 años en la oposición, donde ha obtenido una mayoría absoluta en el municipio de Torrevieja y donde está muy centrado en su actividad como alcalde y también como diputado de presidencia, donde está con asuntos muy importantes de la Diputación en la Diputación. Ha gestionado el partido durante este año, hemos tenido un proceso muy importante porque tuvimos las elecciones de noviembre, unas elecciones donde el Partido Popular tuvo un mejor resultado que las elecciones de abril, por lo tanto el balance ha sido positivo porque Eduardo Dolón, como presidente provincial del partido, ha estado trabajando esa campaña electoral de forma intensa, ha estado trabajando en renovación de algunos municipios y por lo tanto, pues durante la gestión de un año y anteriormente también como secretario general, para arrancar sobre todo el proceso más importante que tiene una organización provincial de un partido, que es las elecciones municipales, pues estuvo ahí como secretario general trabajando tanto a nivel municipal su campaña como candidato como en toda la provincia. Eduardo yo creo que es una gran persona y un gran amigo, aparte le tengo muchísimo aprecio, un grandísimo alcalde. Torrevieja tiene muchísima suerte de tener una persona como Eduardo Dolón al frente de la alcaldía y lógicamente pues Eduardo Dolón puede ser lo que quiera dentro del Partido Popular. Es la primera vez que nos visita, pero yo esperaba verle hoy con birrete, pero creo que las situaciones del COVID han dejado para mejor momento la imposición del birrete como doctor. Así es, sí, efectivamente. De hecho, la última vez que vine aquí, ese Estaba día con la tesis. había depositado la tesis y tenía la semana pasada la imposición a los nuevos doctores que nos incorporábamos a la academia, que era un acto oficial y desgraciadamente pues no lo podemos hacer. Al igual que todas las personas que se han graduado en la universidad, pues se han anulado todo el tipo de graduaciones. Así que ha sido una pena, pero bueno, ya estamos ahí. Se ve más próximo del birrete del uniforme militar. Bueno, pues el ejército, soy reservista voluntario y el 1 de octubre me vuelvo a incorporar. O sea, todos los años hago un periodo de trabajo y el 1 de octubre me incorporo de nuevo a las Fuerzas Armadas durante
durante un mes y el ámbito académico y la docencia me encanta. Por lo tanto, es una actividad que he compaginado, de hecho, los 2 últimos cursos. Este curso no está dando clase, pero que sí que es algo que me encanta y que, lógicamente, es mi actividad profesional y en cuanto deje la política volveré ahí. Entonces, me va a decir que ahora en octubre va a poder compatibilizar de algún modo las responsabilidades en la Diputación con su tarea No, militar. dejaré temporalmente un mes toda mi actividad política porque, lógicamente, no se puede estar en las Fuerzas Armadas y ejercer una actividad política. Sería muy curioso, ¿verdad? Sí, bueno, hay otro, el secretario general del PP, Teodoro García, también es ¿Reservista? reservista y algún político del Partido Socialista también es reservista del Ejército y, lógicamente, cuando nos incorporamos a las Fuerzas Armadas, cesamos en nuestra actividad durante el tiempo en la que estamos activados porque una persona que forma parte de las Fuerzas Armadas no puede formar parte ni participar ni emitir opiniones públicas en materias políticas. Es algo que está reflejado así en nuestro ordenamiento jurídico. Adrián Ballester, portavoz del Gobierno provincial, ha sido un placer tenerle hoy aquí con nosotros en el termómetro. Pues muchísimas gracias y un saludo pues, a todas las personas que nos han estado viendo y muchísimo ánimo con la situación en la que estamos viviendo. Ha sido un placer. Un placer. Y gracias a todos ustedes, señoras y señores, por la atención que nos han prestado en la conversación de hoy.